en esta computadora y le iniciamos con esta presentación que corresponde a la clase del día de hoy. Bien, entonces la clase número 6 tiene que relacionarse con lo que son las competencias entre mercados. ¿Por qué es conveniente llevar a cabo el comercio? Esa es la idea. Entonces, los beneficios que trae el comercio dicen relación a algunos aspectos que presentan los distintos productores, ya sea en la ventaja que presentan porque son más eficientes en el uso de los recursos y pueden producir más en menos tiempo, o que el costo de oportunidad que les significa aquello es mucho más bajo de lo que a otro también le significa. Vamos a ver y verificar aquello de lo que estamos hablando. Estos ejemplos que está aquí están contenidos en el libro del Gregory Mankiw, en el capítulo 3. ¿Ya? Y pone, por ejemplo, lo siguiente. Pone, por un lado, a un campesino y un ganadero. Ambos se dedican a la producción de carnes y papas, pero lo hacen de distinta manera en el sentido de la eficiencia. Vale decir, toman en cuenta dos cosas. Primero, disponibilidad de los recursos y el tiempo que asume cada cual cuando trabaja una jornada de 8 horas diarias. Es decir, aquí entramos nosotros a algo fundamental, que es el aspecto tiempo. El aspecto tiempo nos va a marcar qué tan eficientes son cada uno de ellos. Entonces, si miramos la tabla número 1, vemos lo siguiente. Por una parte tenemos acá los individuos que son el campesino y el ganadero. Nos está diciendo también esta tabla la relación de tiempo en minutos destinados a la producción de 1 kilo del bien. O sea, estamos hablando de lo que significa la relación tiempo versus un aspecto unitario que es 1 kilo. Entonces, lo que nos dice acá, que el campesino, ¿ya?, destina 60 minutos de su tiempo, ¿ya?, para producir 1 kilo de carne. Por otro lado, el ganadero nos dice que emplea 20 minutos de su tiempo para producir 1 kilo de carne. Si nosotros vemos estas dos cantidades que están aquí, indudablemente que aquel que produce en menor tiempo ese kilo, por el caso de carne, lo hace el ganadero, no así el campesino. Si miramos el otro bien que se está produciendo, que son las papas, se puede ver que el campesino emplea 15 minutos de su tiempo productivo en producir 1 kilo de papas. Y el ganadero emplea 10 minutos de su tiempo en producir 1 kilo de papas. ¿Ya? Si miramos acá las posibilidades de producción, pero mirado respecto a la cantidad producida de bienes en kilos en una jornada de 8 horas. Claro, veamos lo siguiente. El campesino en 8 horas produce 8 kilos de carne. El ganadero en 8 horas de trabajo produce 24 kilos de carne. Vemos indudablemente que quienes producen más carne, en este caso, es el ganadero. Pero si nosotros miramos acá, vemos que la cantidad producida
en kilos de papas en una jornada de 8 horas, el campesino produce 32 kilos, pero el ganadero produce 48 kilos de papas en una jornada de 8 horas. Si nosotros miramos estas dos cantidades, resulta que ¿quién está produciendo en las 8 horas, ¿cierto? Por un lado, produce más papas y más carne que el ganadero. Y si lo miramos acá, también es por un lado, el campesino produce, fíjense, el tiempo que destina 60 minutos, el ganadero 20, o sea, demora menos el campesino en producir. Y acá, el ganadero demora menos en producir papas. Algo pasa aquí, ¿cierto? Entonces, estas diferencias que hay, que así a simple vista parecieran que favorecen más a un segmento que a otro, lo miramos nosotros en la siguiente tabla. Entonces, miremoslo desde el siguiente punto de vista, así como miramos nosotros la frontera de posibilidad de producción, puesto que estamos analizando dos bienes que se están produciendo en ambos sectores. Por una parte, tenemos nosotros que el campesino tiene una curva como frontera de posibilidades de producción de la siguiente manera. Si él destina todo su esfuerzo y sus recursos a producir solamente carnes, fíjense, el campesino estaría en condiciones de producir 8 kilos de carne diaria. Pero el mismo día, en las mismas 8 horas, podría producir un máximo de 32 kilos de papas. Unimos estos dos puntos y encontramos lo que consideramos nosotros una frontera de posibilidad de producción. Por supuesto que estamos aquí considerando que aquí hay un crecimiento o un tipo de, por así decirlo, costo de oportunidad lineal fijo, ¿cierto? No es la curva que estábamos acostumbrados a ver en la frontera de posibilidades, que era medio cóncavo, ¿cierto? Pero si nosotros miramos la frontera de posibilidades de producción del ganadero, el ganadero, si no produce nada de papas y todo su esfuerzo lo destina a producir solamente carne, él podría producir en las 8 horas 24 kilos. Pero si dedicara todo ese esfuerzo a producir solamente papas y nada de carne, podría producir 48 kilos diarios. Y tendríamos esta otra curva de frontera de posibilidad de producción del ganadero. ¿Ya? Fijarse que, por un lado, uno produce más papas que este otro, y este otro produce más carne que este otro. Es decir, estaría ganando como el ganadero, estaría ganando el ganadero aproximadamente en esta competencia. Pero veamos qué es lo que sucede aquí. Entonces, si nosotros tenemos una situación en la cual estos dos individuos, ganaderos y campesinos, no comercian entre ellos, es decir, no hay intercambio, entonces podemos decir que eso es una función que dará cuenta de las posibilidades de consumo. Entonces, ¿por qué por consumo? Porque sería lo que ellos producen para consumirlo ellos mismos, ¿no es cierto? No lo intercambian con nadie. No es bien es cierto que es producción, pero también es consumo, ¿ya? Porque no hay comercio, no hay intercambio. Entonces, el donde se decida situarse cada quien va a depender de las necesidades existentes en ese momento. Veamos lo que ocurre ahora si la existencia o existe la posibilidad de comercio entre estos individuos. Si hay intercambio
comercial entre estos dos individuos, entonces aquí se determinan dos conceptos que son muy importantes. Uno, son las ventajas absolutas y el otro, las ventajas comparativas. Ya, vamos a ver cuál es cada una de ellas. Porque estas dos ventajas que estamos analizando van a ser las que van a motivar a los individuos a comerciar entre ellos. Eso los motiva, ¿ya? Veamos. Cuando hablamos de ventaja absoluta, vamos a asociar este concepto a la productividad del sector productivo. Fíjense la palabra que se está empleando, productividad del factor productivo. ¿A qué se refiere cuando hablamos de productividad del factor productivo? Productividad significa hacer más en menos tiempo. Eso significa productividad. Entonces, en este caso, se observa que el ganadero es más eficiente en la producción de ambos bienes. Indudablemente ya lo estábamos reflejando en esta tabla. El ganadero produce más papas que el campesino, pero a su vez también produce más carnes que el campesino. En ese caso, tiene mayor productividad el ganadero, es decir, tiene una mayor ventaja absoluta, ¿cierto? Pues requiere una menor cantidad de tiempo que el campesino por cada unidad producida de cada uno de los dos bienes. Entonces, de eso que estamos hablando acá, se infiere que el ganadero en una hora es capaz de producir 3 kilos de carne y 6 de papas. Claro, porque estamos hablando de 8 horas, ¿cierto?, de trabajo versus la producción que realiza. Mientras que el campesino en una hora solo produce 1 kilo de carne o 4 de papas. Fijarse. Por eso es que tiene mayor ventaja absoluta el ganadero. Es decir, una menor cantidad de cualquiera de los dos bienes en el mismo tiempo. No obstante, lo anterior, lo relevante para el comercio son las ventajas comparativas o competitivas. Es decir, lo importante no es tanto la ventaja absoluta, sino también la ventaja comparativa. Este es el concepto, ¿ya?, importante de lo que nosotros estábamos hablando la vez pasada, de las distintas escuelas económicas. Veamos lo que es una ventaja comparativa. La ventaja comparativa, estimado joven, tiene relación con lo que llamamos el costo de oportunidad, ¿ya? Entonces, la ventaja comparativa radica en el hecho de que un cierto sector o un cierto productor va a ser capaz de producir un bien con el menor costo de oportunidad que otro individuo o otra economía, ¿ya? Supongamos lo siguiente. En nuestro ejemplo, dice relación con lo siguiente. Por ejemplo, cuando el ganadero decide producir 1 kilo de carne, renuncia a producir ese mismo tiempo 2 kilos de papa, que está reflejado acá, ¿ya? Por lo tanto, mientras que el campesino, enfrentado a la misma situación, renuncia a producir 4 kilos de papa, ¿ya? Ahí está. Entonces, la relación para lo que significa en costo de oportunidad sería 1/4 kilo de carne. El ganadero significa 1/2 kilo de carne. Es decir, mirado desde el punto de vista del costo de oportunidad, ¿cierto?, de lo que es o que deja o que sacrifica para producir, fijarse que el que tiene menor costo de oportunidad, en este caso sería el campesino, en cuanto a la carne, no el ganadero, que tiene 1/2 kilo de carne, es decir, sacrifica un costo de oportunidad mucho mayor. En cambio, el campesino tiene un costo de oportunidad menor. Interesante este concepto. Entonces, como puede observarse, aun cuando es posible que una persona tenga una ventaja absoluta para producir dos bienes, como le sucede al ganadero en el ejemplo, ¿ya?,
es imposible que dicha persona tenga una ventaja comparativa para producir ambos bienes. Miren lo interesante que está aquí. ¿Y por qué? Debido a que el costo de oportunidad de un bien es el inverso del costo de oportunidad del otro bien. Si el costo de oportunidad de una persona para producir un bien es relativamente alto, entonces el costo de oportunidad de producir el otro bien será relativamente bajo. Ahí queda de manifiesto lo que estamos diciendo en la tabla anterior. Entonces, la ventaja comparativa, fíjense, va a reflejar el costo de oportunidad relativo. Fijarse en esto que está diciendo aquí. La ventaja comparativa refleja el costo de oportunidad relativo, a menos que las dos personas tengan exactamente el mismo costo de oportunidad. Entonces, una persona tendrá ventaja comparativa para producir un bien y la otra la tendrá para producir el otro bien. ¿Ya? Esa es la cosa. Por eso que podemos nosotros, a través del intercambio, verlo a través de lo que llamamos el costo de oportunidad relativo, es decir, las ventajas que llamamos comparativas, no las ventajas absolutas. Entonces, según la tabla 4 dice, el ganadero tiene ventaja comparativa en la producción de carne y el campesino en la producción de papas. Fijarse. ¿Y por qué? Porque en la producción de carne, el ganadero tiene menos, ¿ya?, costo de oportunidad. En cambio, en la producción de papas, el campesino allí tiene menos costo de oportunidad que el ganadero. Cada uno sacrifica una menor cantidad del otro bien en la producción de aquel bien en el cual representa la ventaja comparativa. Entonces, aquí viene la parte interesante. Si cada uno de ellos se especializan en la producción que mejor lo hacen, en este caso va a ser el ganadero el que se especializa en la producción de carne y el campesino en la producción de papas. Fijarse que si hacen esto, si además ellos comercian, sin duda ambos van a hacerse beneficiados. Es decir, como resultado de la especialización y el comercio, podrán consumir más carne y papas sin tener que trabajar más de lo que trabajan actualmente. Fijarse que es interesante esto que se dice aquí a último. ¿Por qué es interesante? Porque fijarse que ninguno de los dos, ni el campesino ni el ganadero, han sacrificado los recursos. No. Con los mismos recursos disponibles, indudablemente pueden comerciar y tener ventaja de poder producir más o consumir más, ¿ya?, de lo que hacían antes. Entonces, vemos lo anterior. Supongamos que el ganadero y el campesino al inicio se encuentran en el punto A de la frontera de posibilidad de producción. Entonces, en este caso ocurre, el campesino produce y consume 3 kilos de carne y 20 de papas. Y el ganadero produce y consume 6 kilos de carne y 36 kilos de papas. Por tanto, si el ganadero decidiera, por ejemplo, producir 7 kilos de carne, debería dejar de producir 2 kilos de papas, ¿cierto? Es decir, queda con 34 kilos de papas. Y si decide intercambiar el kilo adicional de carne por papa con el campesino, ante esta situación el campesino estaría dispuesto a producir solo 2 kilos de carne y deja de producir 1 kilo de carne y destina el tiempo adicional a producir 4 kilos de papas y 24 kilos de papas. ¿Ya? En este caso, aquí el campesino estaría dispuesto a producir solo 2 kilos de carne y 24 kilos de papas. ¿Ya? Entonces, se logra en esta forma conjunta la misma cantidad de carne, ¿ya?, y 2 kilos de papas adicionales de lo que era la situación inicial. Por tanto, están dadas las condiciones para el comercio. Esos 2 kilos adicionales producidos de papas podrían ser compartidos por ambos.
o dependerá de la capacidad de negociación de cada uno de ellos. Por ejemplo, el campesino le entrega solo 3 kilos al ganadero por el kilo adicional de carne. Y con esto, lo que va a ocurrir es que ambos satisfacen el requerimiento de carne, pero ambos estarían dispuestos a, podrían disponer de 1 kilo más de papas, ¿cierto? De los dos que habíamos visto anteriormente. Y esta es la tabla de lo que podría quedar en términos de producción y consumo. Si nosotros teníamos la situación inicial sin comercio, entonces las situaciones que tenían el campesino y el ganadero respecto a la producción de kilos por día. En carne, el campesino podía producir 3 kilos de carne por día, pero el ganadero podía producir 6 kilos de carne por día. Por tanto, durante el día teníamos una producción total de 9, ya sea sumando los 3 kilos de carne y los 6 que hace el ganadero. Es decir, durante el día se producen 9 kilos. 3 los aporta el campesino, 6 los aporta el ganadero. Pero en cuanto a las papas, por día 20 produce el campesino, 36 el ganadero. En total, ambos producirían 56. Esto es lo que producirían ambos, sin comercio. Es decir, no le intercambia nada al otro. Pero aquí tendríamos nosotros la siguiente situación. Es decir, como no hay comercio, entonces esa cantidad producida tendría que consumirlo cada uno de estos individuos, el campesino y el ganadero. O sea, consumirían todo lo que se está produciendo. Pero, ¿en qué beneficiaría aquello? Realmente, solamente en forma individual. Nada más. Pero, ¿qué pasa si hay comercio? ¿Cómo podríamos plantear la situación mediante un comercio? Bueno, ¿qué pasa con la producción de carne diariamente? Supongamos que el campesino tiene una producción de 2 kilos de carne diaria y el ganadero 7 kilos de carne diaria. Por tanto, ambos producirían 9 kilos, los mismos que están aquí, pero de distinta manera, fíjense, ¿ya? De distinta manera. En cuanto a las papas, el campesino podría producir 24 kilos por día y el ganadero 34. Con esto lograría 58, no 56. Pero ¿qué pasa con el consumo? ¿Ya? El consumo dice relación con los totales que están acá. De carne podría intercambiar y producir 3 kilos de carne el campesino y 6 el ganadero, los mismos que estamos acá, pero fijarse, él estaría dispuesto a producir 6, pero resulta que el ganadero le puede aportar 7 que está aquí y puede descontar 1 que se lo pasa al campesino y puede consumir él 3 kilos. Por otro lado, fijarse que aquí es más eficiente, o sea, podría el campesino producir, él puede producir 24, pero ¿qué pasa si produce 21 y el ganadero produce 37? Fijarse que la diferencia de 3 kilos lo va a hacer el ganadero. Por tanto, tenemos los mismos 58 que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, viene el problema del precio. El principal ventaja, el principio, la ventaja comparativa establece que gracias a la especialización y el comercio se obtienen beneficios. Sin embargo, hay que dilucidar a qué precio será factible el intercambio. Es así como, en el ejemplo, el precio al que comercian debe situarse entre los costos de oportunidad de cada una de las partes. Fijarse que esto es interesante. Es decir, el costo de oportunidad va también a incidir en el precio. De la tabla 4 se observa que el costo de oportunidad de 1 kilo de carne está entre 2 y 4 kilos. Y el de papa, de que está entre 2 y 4 kilos de papas por 1 kilo de carne. Por lo tanto,
basta que el precio esté en ese rango para que ambos saquen provecho del intercambio. ¿Ya? Este es el caso en esta tabla. Nosotros el precio de la carne, ya sea por la comercialización de la papa y de la carne, fíjese qué ocurre aquí. El ganadero, para el precio de 4, ¿cierto?, puede producir 2 kilos, ¿ya?, o consumir 2 kilos de papas, y ninguna el campesino. Pero el otro extremo, el campesino puede consumir 2 kilos y nada el ganadero. Pero como no necesitan esto, puede llegarse a la suma intermedia. ¿Ya? Fijarse esto. Voy a mostrarles otra presentación en la cual de alguna manera ayudaría un poco a la presentación que estamos nosotros haciendo aquí. ¿Ya? Vale decir, esto que llamo yo, este es un Power que tengo hace tiempo, que es el costo de oportunidad y ventaja del comercio. No sé si alcanzan a verlo. ¿Se ve bien? ¿Está bien compartido o no? Sí, profe, se ve bien. Ya. Empecemos haciendo lo mismo que está diciendo la otra, pero de otra manera, para decir, quizás quede más claro tal vez esto. Veamos lo que es las ventajas del comercio. Sabemos que la frontera de posibilidad de producción, ya lo dijimos, se utiliza para mostrar la máxima cantidad de producción que se puede alcanzar en una economía. Eso, indudablemente que eso lo habíamos dicho. Pero bajo una condición que, dada una cierta tecnología y también una cierta dotación de factores productivos. También lo habíamos considerado eso en la definición de frontera de posibilidad de producción. Entonces, veamos las ventajas que tiene el comercio. Y para esto vamos a suponer que tenemos una isla desierta. Y en esa isla desierta llega un náufrago que se llama Guido, el cual puede producir únicamente 2 bienes, coco y pescado. Parecido al ejemplo cuando vimos en la clase anterior. Entonces, aquí incidimos lo que es el factor tiempo. Si trabaja 8 horas al día, con las posibilidades que se muestran a continuación, pongamos una posibilidad, que Guido en 8 horas puede recolectar 30 cocos, o en esas mismas 8 horas puede recolectar 40 pescados. Fijemos lo que sucedería aquí. Aquí está Guido, se los presento. ¿Ya? Feliz el hombre. Esos son los 2 bienes que él puede asumir, es decir, puede recolectar cocos o ir al mar y pescar peces. Entonces, si todo su esfuerzo y sus recursos lo destina solamente a recolectar cocos, en 8 horas podrá recolectar 30 unidades. Por lo contrario, si Guido no emplea los recursos en ir a buscar cocos, sino que a capturar peces, entonces el máximo que podría hacer serían de 40 pescados. Aquí dibujamos nosotros una curva, más o menos lo que conocemos, ¿ya? Y recordemos un poco que los puntos que están en la curva de la frontera de posibilidad de producción son eficientes, como el caso de un punto A o un punto B. Y si está dentro de esta curva de transformación o frontera de posibilidad de producción, en este caso el punto C sería ineficiente, pero factible. Es decir, puede lograr capturar 20 peces y recoger 20 cocos, pero no emplearía todos sus recursos, por lo tanto sería ineficiente. Y por tanto el punto D es una situación inalcanzable, puesto que no tienen los recursos como para lograrlo. Bueno, pero sigamos. Supongamos ahora que le llega a otra persona a esa isla. Y esa persona se llama Cristian, ¿ya? Que individualmente produce 2 bienes también, igual que Guido, coco y pescado. Pero con las mismas 8 horas de trabajo al día, puede recoger 20 cocos o 10 pescados. Esas son sus posibilidades máximas, ¿no es cierto? Si el intercambio llegara a tener algún beneficio,
la llegada de esta otra persona debería permitir que ambos habitantes de la isla mejoren su situación respecto a aquella en la que no tienen la posibilidad de realizar ningún tipo de intercambio. ¿Cómo sería eso? Primero, a las 8 horas al día, este señor que se llama Cristian puede recolectar 20 cocos o capturar 10 pescados. Muy bien. Entonces aquí viene lo que hablábamos en la presentación anterior, buscando las ventajas del comercio o del intercambio. Entonces, para estudiar la posibilidad de intercambio, lo primero que se debe determinar es el costo de oportunidad. ¿Pero de quién? De cada uno de los integrantes, en este caso los náufragos. Veamos entonces, mediante esto que se está pidiendo, qué pasa si ambos se dedican a bajar cocos. Fíjese, vamos a analizar el costo de oportunidad de producir solamente coco, sacrificando la captura de peces. ¿Ah? Esa es la idea. Entonces, veamos lo siguiente. En el primer caso tenemos Guido. En las 8 horas, él puede recolectar 30 cocos, si se dedica nada más que a eso, pero va a sacrificar 40 pescados. ¿Cierto? Bueno. La pregunta es cuánto es el costo de oportunidad que esto significa. En el primer náufrago, Guido, para producir 30 cocos, debe renunciar a 40 pescados. La pregunta que cabe es, para producir un coco, ¿cuánto pescado sacrifica? ¿No es cierto? Claro. Entonces, lo que tenemos aquí, en 30 cocos, él sacrifica 40 pescados, ¿cierto? Deja de producir 40 pescados. Pero en un coco significa que él deja de producir lo equivalente a 4/3 de pescado. Este 4/3 ya lo vimos que es el costo de oportunidad, ¿no es cierto? Ya está. Es decir, lo que sacrifica dividido por lo que obtiene a cambio, ¿cierto? Por si se produce el 4/3 o los 40 dividido por 30. Entonces, el costo de oportunidad del primer náufrago para producir un coco es de 4/3 de pescado. O sea, ustedes se dan cuenta, es el mismo lenguaje que se ocupó en la otra presentación. ¿Ya? Pero aquí está un poco más a la vista de lo que estamos haciendo. Entonces, el costo de oportunidad de un coco es equivalente al 4/3 de pescado. Eso es lo que tiene el costo de oportunidad de Guido en la producción de un coco. Entonces, hacemos la misma pregunta y se aplica el mismo método y se encuentra para el segundo náufrago, en este caso Cristian, lo siguiente. Veamos. Él, si deja de producir, o sea, si produce y dedica todo su esfuerzo a recolectar los 20 cocos en 8 horas de trabajo, indudablemente sacrifica 10 pescados. Entonces, para el segundo náufrago, es decir, para producir 20 cocos, debe renunciar a 10 pescados. Y ahora lo vemos en términos unitarios. Para producir un coco, ¿a cuánto pescado renuncia? En este caso, Cristian. Veamos. Aquí tenemos la proporción. En 20 cocos renuncia a 10 pescados. En un coco, indudablemente va a renunciar a medio pescado. Es decir, este medio pescado es el costo de oportunidad que representa para Cristian ya dedicar su esfuerzo solamente en términos de recolección de cocos, en este caso, un coco. ¿Ya? Entonces, el costo de oportunidad del segundo náufrago, en este caso el Cristian, para producir un coco es de medio pescado. Y aquí viene lo interesante, porque tenemos nosotros, para poder establecer las ventajas del comercio, lo tenemos que hacer en base a lo que llamamos el costo de oportunidad. Entonces, aquí están las dos alternativas. En el Guido, un coco representa 4/3 de pescado. Y Cristian, un coco representa medio pescado. Indudablemente, el que tiene menor costo de oportunidad, en este caso, en la recolección de coco, es Cristian. 4/3 versus un medio. Entonces,
Si se comparan estos dos costos de oportunidad, se puede concluir que en el tiempo que cada uno recolecta un coco, Guido deja de producir más pescado que Cristian. Por cierto, deja de producir más. Cristian tiene entonces una ventaja comparativa frente a Guido en la producción de cocos, ya que su costo de oportunidad en términos de pescados sacrificados resulta comparativamente menor. ¿Ve? Es un medio solamente acá y acá son 4/3. Bien. Entonces, ahora viene lo interesante. Preguntémonos ahora, no respecto a la producción de coco, sino a la pesca, el otro ítem que ambos hacen. ¿Qué sucede ahora si ambos se dedican solamente a pescar? ¿Ya? Veamos. Entonces, si Guido se dedica a pescar, él en 8 horas va a capturar 40 pescados, pero va a sacrificar 30 cocos. Por tanto, un pescado representa 4/3 de cocos. Eso es lo que estamos diciendo acá. El costo de oportunidad 3/4. justamente de Guido para producir un pescado de 3/4 de coco. Esto sería el costo de oportunidad. ¿Ya? Por otro lado, aquí ya lo miramos desde el punto de vista del resultado. ¿Ya? Un pescado equivalente a 3/4 de coco. Veamos lo que pasa con Cristian. Cristian, en 10 pescados, sacrifica la recolección de 20 cocos. Por tanto, un pescado representa el sacrificio de 2 cocos. Entonces, el costo de oportunidad de Cristian para producir un pescado es de 2 cocos. Indudablemente, lo que estamos presenciando ahora y sacando la cuenta de cuánto es el costo de oportunidad de Cristian sería esta. Y el de ambos, indudablemente, sería esto que está acá. Guido, por cada pescado, tiene un costo de oportunidad de 3/4 de coco. Y Cristian, por cada pescado, tiene un costo de oportunidad de 2 cocos. Indudablemente, aquí el costo de oportunidad en esta situación, el menor costo de oportunidad se lo lleva Guido, porque el costo de oportunidad de Cristian es mucho mayor. Entonces, aquí viene lo interesante. Si se comparan los dos costos de oportunidad, se concluye que en el tiempo que cada uno obtiene un pescado, ¿ya? Cristian deja de producir más cocos que Guido. Deja de producir más, ¿cierto? Por tanto, Guido, este caballero de acá, tiene una ventaja comparativa frente a Cristian en la producción de pescado, ya que su costo de oportunidad en términos de cocos sacrificados resulta comparativamente menor. ¿Ya? Fíjate que las cuentas que estamos sacando en términos de costo de oportunidad son totalmente distintas para uno u otro, a pesar de que en principio pareciera que tuvieran mayor ventaja Guido. ¿Cierto? Veamos, como conclusión, un individuo tiene una ventaja comparativa en la producción de un bien o servicio si el costo de oportunidad de producir un bien o servicio es menor para ese individuo que para el resto de las personas. Y ahora viene otro concepto. Un individuo tiene una ventaja absoluta en una actividad si puede elaborar esa actividad mejor que las otras personas. Pero aquí viene interesante. Tener ventaja absoluta no implica tener ventaja comparativa. Ya lo vimos al principio. Guido tenía ventaja absoluta con respecto a Cristian, pero sin embargo no tiene en algunos aspectos ventaja comparativa, ¿cierto? Porque los costos de oportunidad son distintos. Entonces, surge la inquietud de si ambos náufragos estarían mejor si cada uno se especializa en la actividad para la que es mejor. Y luego comercian o intercambian entre ellos. Veamos en qué
podría beneficiar esto, ¿cierto? Entonces, veamos lo siguiente. Según el costo de oportunidad, Guido debería dedicarse a la pesca y Cristian dedicarse a recolectar cocos. Entonces, es conveniente que Guido se dedique a pescar porque su costo de oportunidad en términos de cocos es menor. 3/4 de coco versus los 2 cocos de Cristian. Pero por otra parte, es buena idea que Cristian recoja cocos porque su costo de oportunidad es menor, medio pescado, frente a los 4/3 de pescado de Guido. ¿No es cierto? Bueno, entonces, sin comercio, la producción eficiente de esta economía se va a suponer que está distribuida de la siguiente manera. Fijarse, sin comercio. ¿Ya? Supongamos lo siguiente. Supongamos que Guido produce 28 pescados y 9 cocos, ¿cierto? Por otro lado, 140 pescados producidos aquí. Sacrifica 30 cocos, una suposición, ¿no es cierto? En 28 pescados producidos va a sacrificar 21 cocos. Es decir, ¿por qué? Porque puede producir 9. Es decir, 30 menos 21 me da 9. ¿Cierto? Ahí están los 9 cocos. Entonces, pero por su lado, miremos lo que pasa con Guido. Se supondrá que Cristian produce 6 pescados y 8 cocos. ¿Cierto? 6 pescados y 8 cocos. Si en 10 pescados producidos sacrifica 20 cocos, ¿ya? En 6 pescados sacrifica solo 12 cocos. ¿De dónde sale eso? Es decir, podría producir 8 cocos. ¿Por qué? Porque tendríamos nosotros una diferencia de 20 menos 12. Me darían los 8 cocos que están acá. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos un resumen. Veamos. La producción total de Guido más la de Cristian es 34 pescados. Que está aquí. Los dos. Si ambos se dedican a eso. Y 17 cocos, 9 de Guido y 8 de Cristian. ¿Cierto? Indudablemente, fíjense, los términos en los cuales, los términos máximos que podrían haber de ambos es mucho mayor de lo que hacen individualmente. ¿Por qué? En base a las ventajas comparativas analizadas de esto surge la siguiente propuesta. Ver que Guido tiene ventaja absoluta sobre Cristian. Sí. Dada la cantidad de recursos, que son las 8 horas. Entonces, Cristian, a pesar de su desventaja absoluta, tiene una ventaja comparativa en la recolección de cocos. Y Guido tiene una ventaja comparativa en la producción de pescado. ¿Cierto? Entonces, si miramos nosotros este gráfico que tenemos acá, por un lado tenemos la producción sin comercio, ¿cierto? Fíjese, ambos se pueden beneficiar del comercio mejorando sus posibilidades de producción. Pero aquí lo más importante, sin aumentar los recursos productivos. Sin aumentar los recursos productivos, es decir, con lo mismo que tienen, a través de la ventaja comparativa, que es la base de la ganancia mutua. ¿Ya? Veamos, si nosotros tuviéramos producción y consumo de Guido, solamente Guido, ¿ya? Estos serían los puntos extremos. ¿Ya? 30 cocos, 40 pescados. Por tanto, él podría consumir sin comercio 28 pescados y 9 cocos. Pero con comercio podría consumir más cantidad de cocos y pescados. Es decir, podría consumir 30 pescados y 10 cocos. ¿Cierto? Porque estaría haciendo debido al costo de oportunidad. ¿Qué pasa con el Cristian? ¿Ya? Lo mismo, fijarse que acá los puntos extremos son 20 y 10. Podría él
en la misma curva de oportunidad que tenemos acá, en la frontera de posibilidad de producción, perdón, consumir 8 cocos y 6 pescados. Pero si intercambian los bienes, aquellos que hacen mejor, podría consumir Cristian con comercio 10 cocos, ¿cierto? Y 10 pescados. Por supuesto que es mucho más conveniente el intercambio y esa es la ventaja que produce el comercio. Bien, muchachos, esto es lo que quería yo presentarles hoy. ¿Ya? Preguntas. Profe, ¿podría explicar el gráfico nuevo? Que no me quedó muy clara la suma Claro, con comercio. si tú mira acá lo que pasa con Guido, ¿ya? Guido tiene una cantidad extremas que puede él producir y consumir, y son, si no produjera ningún pescado, lo máximo que él puede capturar, bajar o recolectar son 30 cocos, o ir y no consumir nada, no producir ninguna recolección de coco, y todo ese esfuerzo a pescados, acá. Esa sería la frontera de posibilidad de producción, ¿cierto? Dentro de la frontera de posibilidad de producción, estamos hablando de que es lo que puede, las posibilidades que tiene Guido. Una posibilidad de ella es situarse dentro de la curva, ¿no es cierto? Dentro de la frontera. Y puede elegir cualquiera de las opciones. Una opción sería que podría él tener 9 cocos y 28 pescados, ¿cierto? Esa sería una parte de las opciones. Pero resulta que eso lo hace sin comercio, en forma individual. Ahora, de acuerdo a las ventajas comparativas, él podría, de alguna manera, consumir más pescados y cocos, porque una parte se lo aporta la producción que hace y, ¿cómo se llama? Y intercambia con Cristian. En este caso, si lo hicieran así, podría consumir 10 cocos y 30 pescados, ¿cierto? Estaría mucho más afuera, por eso es que es conveniente el intercambio, ¿ya? Por otro lado, si nosotros miramos la producción que tiene Cristian bajo el mismo parámetro, en este punto, en la frontera de posibilidad de producción de Cristian, tendría la posibilidad de consumir o producir 8 cocos y 6 pescados. Pero si hace intercambio, comercia con Guido, entonces podría consumir más de lo que estaba haciendo en condiciones anteriores. Eso es lo que está indicando el gráfico, que es lo que se explica en los casos anteriores, en esto. ¿Ya? Ya, gracias, profe. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Mire, este concepto de la ventaja comparativas es muy importante, ¿ya? Porque es la génesis de lo que es el comercio o el intercambio, de lo que conviene hacer en las distintas economías, ¿ya? Una economía no es autárquica, es decir, que pueda producir para sí mismo y no intercambiar nada. Muchas veces es conveniente llevar un intercambio puesto que puede mejorar las condiciones que tenía anteriormente, ¿ya? Mejora las posibilidades, pero lo mejora Profe, sin aumentar los recursos que posee. Eso es lo más importante de todo. Dígame. ¿Mm? Profe, ¿en la ventaja comparativa se refiere solamente entre el intercambio con otra persona o puede Claro, ser en la equivalencia de lo que uno está haciendo, ya sea de una propia parte o que sea desde otra? mira, la ventaja comparativa es el intercambio comercial que se hace entre economías, ¿ya? O entre el comercio interno, que podría ser también, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros tenemos tanto comercio interno dentro del país? ¿Y por qué tenemos tanto comercio externo con distintos países? Esto es lo que posibilita que muchas veces, con los mismos recursos que tenemos, ¿ya? Aquí,
Fíjense lo siguiente, aquí se produce tomate, se produce, no sé, palta, en fin, ¿ya? Pero también hay otros países que también producen lo mismo. Y hay regiones que también producen lo mismo, ¿cierto? De una u otra manera, el norte, el sur, el centro del país, también producen muchas cosas. Pero de alguna manera hay comercio entre ellos. ¿Y a dónde radica todo este comercio? En esto que estamos viendo nosotros. No solamente la ventaja absoluta de producir más en menor tiempo, sino también viendo el costo de oportunidad que significa llevar a cabo estas ventajas. ¿Mm? Eso es. ¿Otra pregunta, muchachos? ¿No hay más? No, profe. Ya, vamos a dejar 10 minutos más para que ustedes me hagan preguntas respecto al trabajo. Yo sé que algunos que desean preguntar algo. Ahora tienen libertad de hacerlo. Denle nomás. Profe, los trabajos se los mandamos a su correo, ¿no es cierto? Sí, me han llegado Sí, varios. Sí, sí. Lo he estado ya, recibiendo. Sí. Al correo del USACH, por supuesto. claro, claro. Sí, ahí lo estoy recibiendo todo y lo estoy, ¿cómo se llama? Guardando en una carpeta especial para poder después verlo y analizar cada una de las propuestas que ustedes hacen. Es interesante, ¿eh? En todo caso. ¿Ya? Profe, Dime, Miguel. una consulta. La propuesta que nosotros hacemos ahora Ya. está sujeta a cambios. Puede haber un cambio en esa propuesta. No sé si en un futuro nos damos cuenta de que no era o teníamos otra que pensábamos que era mejor. ¿Podría cambiar? No, pues si ya te comprometiste a algo, yo tenía que tirar para adelante la carga. Ya, ¿Ya? Sí, porque si no, hasta el último instante vamos a estar cambiando las cosas. No va a ser. claro, no, sí lo entiendo. No, Era una duda que me surgió ayer. no, pues este es como puede ser es un compromiso que ustedes hacen. ¿Ya? Esto es lo que Claro. voy a hacer, porque ustedes lo analizaron previamente. Tienen que haber hecho ese trabajo. ¿Ya? Pues estuvo buena la pregunta en todo caso. ¿Ya? Otra pregunta, muchachos. Desahóguense. Profe, Ah, sí, bien. una pregunta antes de... al final lo único que se tenía que rellenar era el nombre del trabajo, el nombre de los alumnos, el cronograma y lo que decía lo de la firma. Usted lo ha dicho, estimado joven. Tú lo has dicho, Nicolás. Ah, Sí, ya, es que sí. teníamos dudas, no sé si era otra cosa. No, 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 si el trabajo todavía no comienza. Esto es lo que ustedes se comprometen a hacer. ¿Se dan Ah, cuenta? ya. Es lo que se Gracias, comprometen profe. a hacer. Por eso que tengan cuidado con el trabajo que van a hacer, porque ese es como hacer un pacto con el diablo, conmigo, ¿ya? Lo voy a cobrar después, ¿ya? Ya, profe. Sí, otra consulta rápida. Es que nosotros en firma pusimos como nuestro nombre solamente. No sé si tenemos que cargar como una imagen digital de nuestra firma de verdad. Sí, con el nombre basta, ¿ya? Ah, Sí. ya. Gracias, profe. ¿Para, para qué tanta cosa? Firma digital y cosas. Lo ideal hubiera sido firma digital, pero si no pueden hacerlo, muchos no pueden hacerlo, entonces, bueno, hagámoslo así. Yo tampoco voy a ponerme pesado en ese aspecto. Por una firma decirle está todo malo, no, no, tan canalla no soy. Otra pregunta, estimados jóvenes. Profe, o sea Profe, que... yo. Dale, A ver, dale, día dale. uno. No, espera, perdón. ¿Yo puedo? Ya, dale, yo. Este, tengo una inquietud hacia cómo orientarla o trabajar la propuesta de ahorita del proyecto, porque todavía no sé cómo integrarlos, como la materia que estamos viendo, con la propuesta que yo podría entregar ahorita, ¿sabe? Por ejemplo, trabajar con un usuario que consume un bien y
el bien que se ofrece, ¿sabes? No sé cómo relacionar bien A ver, la lo, materia. lo que usted tiene que hacer, estimada, es buscar una unidad de negocio, primero que nada. ¿Ya? Puede ser cualquiera, de una panadería hasta, no sé, pues una cuestión grande como una siderurgia, ¿ya? Pero no lo va a exigir aquello. Busque algo interesante que sea, de alguna manera, refleje un pequeño estudio que usted puede hacer y opinar respecto a dos aspectos importantes que me interesan. Uno, es la demanda que posibilita aquello, la cantidad de compradores, ¿qué hace posible que haya esa cantidad de compradores? Y la oferta, es decir, lo que ofrece. Pero no solamente digo yo voy a ofrecer papas, sino también cuánto es lo que voy a ofrecer de acuerdo a la demanda que tengo. ¿Cuánta va a ser la demanda máxima? ¿Cuánto va a ser la demanda mínima? ¿No es cierto? Porque eso es importante saberlo, ¿ya? O de algún modo estimarlo. Por ser había un ejemplo de un trabajo que estaba haciéndose en el semestre anterior respecto al metro. Es importante saber, de cifras duras, cuántas personas usan el metro diariamente, semanalmente, mensualmente. Con eso ustedes tienen más o menos estimada la demanda que tiene esa unidad de negocios. ¿Y con qué responden a esa demanda? Con la oferta de transporte, es decir, el número de carros que están circulando. Ahí tienen ustedes un caso de la oferta y la demanda. No sé si te queda claro. Sí, me quedó mucho más claro. Muchas gracias, profe. Ya. ¿Quién más? Que se tira a la piscina. Profe, yo tengo una duda entre el intercambio y el comercio, porque es, claro, pues como el valor es subjetivo dependiendo de la persona que esté valorándolo, tiene que ser relacionado al alimento, puede ser, no sé, un mueble o no sé, No, si tú puedes, incluso una fábrica de muebles o también. cualquier otra cosa. Claro, por qué tiene que ser alimento solamente? Pongamos una fábrica de muebles, una fábrica de colchones, no sé, una importadora de celulares, suponte tú, una importadora de televisores, y así como esos, ¿ya? No sé si te quedó claro lo que te dije, Profe, vale, vale. ¿ya? ¿Alguien más, muchachos? Profe, yo tenía una duda respecto de, bueno, el día de ayer nos juntamos a hacer todo esto y desarrollamos como la identificación del tema, que es como el ítem 2 que aparece ahí dentro del Ya, archivo que nos mandó usted. de Y acuerdo. como que empezamos a desarrollar cada uno de los puntos que aparecen ahí. ¿Eso se Ya. lo tenemos que mandar o era como, eso no es necesario? No, lo primero que ustedes hacen y lo que hicieron al mandarme ese documento es una declaración de intenciones, es decir, lo que piensan ustedes hacer y qué es lo que van a atacar. Ah, ya. Ya. O sea, solo nuestro nombre, el nombre del proyecto y el cronograma tentativo diciendo esta actividad la vamos a hacer tal fecha en inicio, tal fecha de término, más o menos. Ustedes colocan los tiempos mediante lo que llamamos una carta GAN. Ya, Eso es todo, ¿ya? ya, profe. Eso es todo. ¿Por qué? Porque me pueden decir ustedes, bueno, yo voy a hacer tal cosa. Sí, pero ¿y hasta cuándo? Ah, no sé, hasta donde terminemos, como decía, ¿ah? Miguel Ángel decía al Papa. ¿Hasta cuándo termine? Le decía. ¿Cuándo va a terminar? ¿Hasta cuándo termine? Le decía. No, pues la cuestión no es así. Por eso es que es importante el compromiso que tengan ustedes. Y por eso es que la carta GAN es importante porque van a ir ustedes mismos, sin que se den cuenta, van a ir quemando las etapas, las distintas etapas. ¿Mm? ¿Quién más? Ya pues chiquillos,
¿Tienen más preguntas? Bien, entonces, si no hay más preguntas, estimados jóvenes, Profe, díganme. entonces, para nuestros proyectos, el enfoque que tienen que tener es más oferta y demanda. Eso es lo esencial. Eso es lo esencial de nuestros proyectos. Claro, exacto. No solamente describir el tipo de negocio que ustedes quieren analizar, sino que también en qué se sustenta ese negocio. Yo quiero vender zapatos, suponte tú, ¿ya? Pero resulta que ¿será bueno vender zapatos? ¿Dónde lo voy a instalar? ¿Lo voy a instalar en una esquina donde no pasa nadie? Claro. Sí, pues, ¿ya? Claro. O voy a tener una fábrica de zapatos de la cual no hay ningún productor de cuero o de elementos que tenga. No, tengo que tener no solamente proveedores, ¿ya? Sino también compradores. No, es el interesante lo que ustedes van a hacer. Se van a abrir muchas luces al respecto. Y se van a dar cuenta de que la actividad económica es algo muy interesante y al mismo tiempo que muchos no lo toman en cuenta, en el sentido de que dicen, no, si esta cuestión cualquiera lo puede hacer. Y se van a dar cuenta que no todos los tenemos dedos para piano, yo me incluyo. ¿Ya? Claro. Entonces es muy fácil decir, no, hago sonar los dedos y formo de inmediato una empresa, como muchos creen. No, pasan muchos años antes que esa empresa se cree y se sustente en el tiempo. Pero no demora nada destruirla. Destruirla no cuesta nada. Claro. Así de simple. Pregúntame, muchachos. Suponga que tiene usted una pyme. ¿Ya? Profe, Dime, hija. entonces el trabajo se puede como desarrollar no solo basado en trabajos anteriores. Es que con mi grupo tenemos varias propuestas, pero no son necesariamente relacionadas con el transporte. No, pues usted puede buscar otro. ¿Por qué tiene que ser obligatoriamente? No sé, una propuesta esa, que puede ser eso. Pero también ustedes pueden hacer otro, nuevo. Y sería interesante hacer una propuesta nueva. A mí me encantaría. Ah, ya. Entonces se puede. Sí, pues, pero Ya, sería interesante que lo perfecto. analizaran con los elementos que yo le estoy mencionando. ¿Ya? Porque Ya, después cuando miremos las próximas clases y veamos nosotros cómo podemos llegar al óptimo de producción, ¿ya? Entonces, ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas que ustedes están investigando, ¿ya? Y le va a ser mucho más fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque resulta que al no hacer este tipo de trabajo, ustedes lo hacen todo de forma teórica y abstracta. No le toman el peso lo que es un negocio, lo que es una inversión, lo que es una actividad económica. Pero cuando ustedes empiezan a escarbar un poco en esto, se dan cuenta que las cosas tienen otro ribete. No es cosa de llegar y hablar. Y ya. se van a dar Gracias. cuenta mucho también de que hay mucha ignorancia al respecto. Sí, es que, o sea, preguntaba porque yo pensaba que el curso seguía como la misma temática que los cursos que ya dimos, que tenían como un enfoque bien eh, determinado, que era el transporte público. No, si aquí también le vamos a dar otra connotación. Para mí, ¿ya? El transporte público es una de las actividades, porque ya quizá pensábamos nosotros los profesores que era más fácil para ustedes ya que habían desarrollado eso. ¿Se fijan? Y como lo habían desarrollado, sería más fácil introducir estos otros conceptos, que es la oferta y la demanda. Por eso que nosotros le proponíamos aquello. ¿Ya? Ya, Pero si ustedes hacen otra cosa, bienvenido sea. ya. Gracias, profe. Ok. ¿Alguien más, estimados jóvenes?
Nadie más. Profe, o sea Diga. que si tenemos o elegimos un proyecto que no podamos como muy bien estimar los costos de producción o de implementación, no es muy buena idea. Mira, los costos de producción ustedes los pueden estimar, ¿ya? Ahí se puede de alguna manera estimarlo, ¿ya? ¿Cómo lo pueden estimar ustedes? Entrevistando a alguien que tenga ese mismo rubro. Sí, po. ¿Quién pasó a Pero es pasar? una idea que no existe, profe. No, traten de hacerlo con algo que existe. Le va a ser Ya. mucho más fácil. ¿Ya? No estoy haciendo aquí evaluación de proyecto. ¿Ya? No, lo que estamos haciendo aquí es que ustedes busquen algo que esté ya en el mercado y de alguna manera lo analicen de un punto de vista más realista. Eso es lo que se quiere. Es algo muy simple. ¿Qué más? Bueno, estimados jóvenes, les deseo un buen fin de semana. ¿Ya? Cuídense harto y nos estaríamos viendo el lunes. ¿Ya? Profe, nos vemos. Ok, nos vemos, estimados Profe. jóvenes. Profe, que le Profe. vaya bien. Ya, Estudien profe, también gracias. en sus otros ramos.